maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Recibe
Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y León. Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Cuán bueno es podernos reunirnos un día más para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y le invito por favor a hacer una oración conmigo, acompáñeme porque necesitamos la guía, la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, mi Dios, en esta tarde. Gracias por tu santa y bendita palabra que tú nos das, Señor, para ser edificados, para ser cambiados, para tener, Señor Dios, una vida que nos parezcamos más a Cristo. Porque necesitamos, Señor, llegar a la altura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Gracias te damos, mi Rey, en el dulce nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a poder transmitir el mensaje de tu palabra. Y ayuda también a mis hermanos, Señor, oh Dios, a poder captar el mensaje de tu palabra como tú lo estás dando, Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús te rogamos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo y los bendiga. Yo sé que ustedes son bendecidos y hemos sido bendecidos todo un siempre, porque Dios es bueno. Y seguimos hablando sobre las preciosas palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Enseñanzas muy profundas que solo el Maestro nos lo pudo dar. Para nosotros poder tener un conocimiento, y no solamente un conocimiento, sino tener una vida en Cristo. Y aprendimos sobre el Padre Nuestro, que nuestro hermano nos enseñaba. Aprendimos 8 cosas muy importantes, o una revelación, digamos así, por utilizar esa palabra, muy hermosas. Y la primera nos enseñó o nos reveló a Dios como nuestro Padre. Mire, entender que Dios es mi Padre es entender algo tan hermoso, tan grande, tan precioso. Porque no solamente es ser criatura de Dios, sino ser hijo de Dios, con todos los derechos y responsabilidades de un hijo. También el Dios creador de los cielos y de la tierra vive en mi corazón. Qué revelación más grande y más hermosa. También cómo tenemos que santificar su nombre. Esto quiere decir que toda su autoridad, su misericordia, su amor, su autoridad, todos sus atributos sean siempre honrados y respetados. También decíamos, vénganos tu reino a nuestro corazón. Aprendimos a decirle, hágase tu voluntad en mi vida. También, perdóname así como yo perdono a los demás. No nos dejes caer en tentación. Y también líbranos del mal. Entonces, después de recordar esta enseñanza del gran maestro, continuamos en el Sermón del Monte. Y lo invito, por favor, a Mateo 6, verso 17. Y dice la palabra de Dios: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público.
Y nosotros entonces vemos cómo Jesús nos habla y nos dice a no hacer las cosas para ser vistos. Porque vemos entonces que aquel que hace las cosas para ser visto, la palabra nos está diciendo que es un hipócrita. Eso es lo que le está diciendo, que es un hipócrita. Y mire, a Jesús, una ocasión vienen los discípulos de Juan, acompáñeme mejor, Marcos capítulo 2, verso 18. Dice, mire, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Mire, como vemos, ¿quiénes vinieron? Los discípulos de Juan y de los fariseos. Jesús les dice, ayunarán cuando no esté sed. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a ayunar? Sí, porque hay esa pregunta, bueno, ¿y por qué voy a ayunar? Y aquí podemos ver algunas ideas erróneas del ayuno. Mire, muchos confunden el ayuno como una varita mágica o como un cúralo todo o una lámpara maravillosa que podemos manipular para obtener todo lo que deseamos. Y algunos pueden decir, Dios no nos bendice porque no ayunamos. Algunas personas pueden decir eso. Dios no nos bendice porque no ayunamos, entonces tenemos que ayunar para que Dios nos bendiga. Muchos confunden también el ayuno como una dieta. A veces se cae en la tendencia de usar el ayuno como un mecanismo para bajar de peso. Usted cree y me puede decir, no, eso sucede. Pero ¿sabe qué? Tampoco podemos creer que el mal pasarse de las comidas por una vida desordenada no nos hará daño, ya que estamos acostumbrados a ayunar. Entonces, como usted puede darse cuenta, las motivaciones son totalmente diferentes. Muchos hacen también el ayuno para lucirse ante los demás o para medirse con nosotros su grado de espiritualidad. Según el día que ayunemos o el día que aguantemos sin comer, entonces se está midiendo la espiritualidad. Yo soy más espiritual porque ya he ayunado 30 días. Mire, es tremendo ver, acabamos de ver esta semana, ese hombre allí en Colombia, que dice que ayunó, no estoy seguro, creo que fueron 40 días, no lo sé, no estoy seguro de eso, pero más bien, y Dios le dijo que el arrebatamiento era el 28 de enero pasado. Imagínese usted, qué tremendo poder tener un ayuno de esa manera y decir, y llevar es más a los demás a decir algo que la palabra de Dios no nos dice. ¿Pero qué? Pero la motivación y el empeño y el anhelo ¿de qué es? Las motivaciones son totalmente erróneas. Mire, el ayuno es un acto de conciencia cristiana, más no una obligación. Le repito, el ayuno es un acto de conciencia cristiana. No es una obligación que usted tiene que estar obligado a ayunar. Y veamos ahora el propósito del ayuno. Lo que tenemos que entender es que cuando una persona nace de nuevo, su espíritu que estaba muerto pasa a tener vida por medio del Espíritu Santo. Así que todos los convertidos tenemos dos naturalezas
la carnal y la espiritual, las cuales combaten entre sí para influenciar en nuestras decisiones. Acompáñeme, por favor. Mire, aquí viene una pregunta. ¿Qué naturaleza de las dos nos estará dominando? ¿Cuál de las dos? La que alimentamos mejor es con la palabra de Dios. Acompáñeme, Gálatas, capítulo 5, verso 17. Dice, mire, pero el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire entonces cómo está influenciando la carne para no hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, las cosas del espíritu. Si alimentamos más la carne que el espíritu, pasamos a ser carnales. Con un espíritu contristado y también con un espíritu apagado. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, verso 1? Mire, al estar el espíritu contristado o apagado, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, para gastar en vuestros deleites. Pero si alimentamos más el espíritu que a la carne, somos espirituales, con una carne sujetada. Entonces el ayuno no es una herramienta para debilitar la carne y fortalecer el espíritu, sino que el espíritu lo alimenta con la palabra de Dios. Mire, el espíritu lo alimenta con la palabra de Dios y adquiriendo la madurez en oración. ¿Se da cuenta? Adquiriendo la madurez en oración. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. El ayuno no es una herramienta para forzar o para torcer el brazo de Dios o la mano de Dios para que Dios lo haga. De manera que Él nos dé exactamente lo que nosotros deseamos. El ayuno tiene un propósito espiritual. Y ese propósito es un exclusivo del individuo que ayuna. No es necesario un ayuno, sino una sujeción a la palabra de Dios como la única fuerza para transformar al hombre. Mire, lo que estoy diciendo, no estoy en contra del ayuno, no. Lo que estoy diciendo es que solo la palabra de Dios puede transformar al hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estoy ayunando y no leo la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa si yo estoy ayunando y no oro? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Simplemente eso. Solo la palabra de Dios es la que nos limpia. El ayuno sí nos ayuda. Mire, entonces, ¿qué sería? La obediencia, la oración y el ayuno. Pero si yo estoy solamente ayunando y no estoy orando, ni tampoco dentro de las escrituras, estoy queriendo torcer la mano de Dios a que se haga mi voluntad. Entonces, pero ¿sabe usted que al no entender del ayuno, aún se hace hasta doctrina de esto? ¿Sabe que voy a tomar un tema que para muchos será algo nuevo? Pero le pido que tenga paciencia y escuche. Y déjeme terminar lo que voy a decir. Voy a hablar de un tema, no mucho, solamente así. Mire, acompáñeme en Mateo 17, 14. Mateo 17, 14.
Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire que para mí conocí el evangelio desde que tenía 16 años. Y cuando yo fui a la iglesia, ¿sabe que siempre me daban este versículo? Y decía oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Mire, imponiendo, porque esto no sale sin oración y ayuno. Pero quiero decirle que la versión Reina Valera es muy hermosa. Yo la uso y la uso mucho. Pero ¿cuántos sabemos que cuando hay una traducción, a veces sucede algo? Aquellas personas que hablan 2, 3 idiomas, en una traducción siempre se va algo. Entonces, quiero decirle que el verso 21 no está en el original. Eso no quiere decir que la Reina Valera, la versión Reina Valera sea mala. No, de ninguna manera. Es muy buena. Pero quiero decirle que ese verso no está en el original. Usted puede ver en otras traducciones bíblicas, en otras traducciones, y no va a encontrar ese versículo. Entonces el problema fue que de allí se cogió para hacer una doctrina. ¿Y sabe qué más los cogieron? Los famosos de la guerra espiritual. Entonces, con oración y ayuno yo me meto y hago todo lo que yo pueda, y ahí voy con la guerra espiritual y estoy marchando y estoy ahí que le ato al demonio, que le ato al diablo, que le tuerzo los cachos, que le tuerzo el rabo y le tengo... Todas esas cosas que no nos dicen la palabra de Dios. Porque de ahí se tomó para usar la guerra espiritual. Y usted me dirá, ¿y por qué lo dice? Porque yo estaba ahí antes. Sí, porque no entendía. Cuando yo entendí que los discípulos de Jesús nunca iban reprendiendo al diablo ni atándolo, más bien la palabra de Dios dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice que nosotros tenemos que, ¿qué? Cuando venga el enemigo, ¿qué tenemos que hacerlo? Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra, ¿sí o no? Resistid. Y como no puede, porque estoy en Cristo, de vosotros huirá. Eso me dice la palabra. Entonces lo que estoy diciendo es, no podemos coger un versículo que está escrito y hacer una doctrina de esto. Y lo siento si es que a alguien le vino abajo esto, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y usted lo puede ver en cualquier otra versión y usted va a ver que lo que estoy diciendo es verdad. Y esto no es para bajarle. Es que yo no sabía y ahora... Mire, la Reina Valera es una buena versión y yo la sigo usando y lo seguiré usando. Entonces, nosotros tenemos que ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, veamos el reclamo de Dios sobre el ayuno. Veamos el reclamo de Dios sobre el ayuno. Ya vemos, como hemos visto,
que unas malas motivaciones o lo que no es, queriendo nosotros hacer que sea para torcer la mano de Dios. Alguien puede decir, como les decía, este hombre ayunó tanto tiempo y que le reveló que Cristo venía ya y no pasó nada. Hay mucha gente que dice, yo voy orando y voy a orar para que se sanen. Yo he ayunado y se va a sanar. ¿Y dónde queda la soberanía de Dios? Sí, pero yo vi que en el Antiguo Testamento, yo vi que se ayunaba y Dios lo hacía así. Pero todo va de acuerdo ¿a qué? A la soberanía de Dios. Mire, le decía anteriormente, si yo ayuno, o sea, o dejo de comer y no hago más, ¿es suficiente? Mejor, vamos a la palabra. Mire, acompáñeme, Isaías 58. Isaías 58. Mejor que la palabra hable por nosotros. Dice, Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No me buscan cada día y quieren sobre mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero ¿qué dicen? Mire, ¿qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Mire lo que dicen. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, como usted puede ver, siempre el hombre está queriendo torcer la mano de Dios, forzar y aún reclamar. ¿Ha escuchado usted esto? Reclámale a Dios. Dios dijo, reclámale a Dios. Pero sin obediencia. El ayuno, ¿qué me dice aquí? Mire, ¿qué me dice aquí? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire, quieren acercarse a Dios. Y dice, estoy leyendo 3, la parte B. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Cómo estaba la posición del corazón? Es solamente yo estoy ayunando simplemente para que Dios me bendiga, para que Dios me dé lo que yo deseo, pero no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Qué? Para contender y para estar debatiendo ayunáis. ¿Eso hacía el pueblo de Dios? Sí, eso hacía el pueblo de Dios. Mire, y para herir con el puño inicuamente, no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Entonces mire la motivación para contender, para debatir, y es más, para herir aún con un puño. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Es decir, en otras palabras, cambia de actitud, cambia tus motivaciones, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, porque tu manera de ser te está separando de Dios, está poniendo una barrera entre tú y Dios.
Hay una barrera de las cuales Dios no puede escuchar ni puede recibir ese ayuno porque la motivación no es correcta. La motivación no son buenas. Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí que el día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Aquí vemos el reclamo de Dios. Es decir, esto no me agrada, no le agrada a Dios. Dios ya lo había dicho. ¿Y sabe qué? No lo habían entendido. Dios ya lo había dicho. Mire, estamos leyendo esto del profeta Isaías. Pero Jesús ya lo está diciendo en Mateo 6:16. Mire, y Jesús ya lo está diciendo y lo leímos, Mateo 6:16. ¿Cómo estaban siendo los fariseos? Mateo 6:16. ¿Cómo estaban enseñando ellos? ¿Cómo eran solamente para ser vistos? Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No seáis austeros. Y austeros viene de la palabra griega escrutropos. Me disculpa la pronunciación, le he dicho yo no sé griego, así es que me disculpa. Y quiere decir enfurruñando, con voz media prolongada, de semblante iracundo, alicaído, o demostrando una apariencia lamentable, triste o austero. Jesús les llama simplemente hipócritas. Solo lo que hacen es por apariencias, para que los vean los demás. Pero sus corazones están vacíos. Y lo único que quieren son fama y renombre. ¿Qué quiere la carne? Mire, la carne quiere los likes. Y si tengo más seguidores, ¿cómo se pone? La fama, el renombre. Y yo voy a poner la cara de para que me tengan lástima o me tengan pena y me crean que soy espiritual. Eso es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Creer que son más espirituales. Entonces, ¿cómo es? Tú ayunas 21 días, 30 días, 40 días. ¿Y tú cuántas ayunas? No ayuné. No eres espiritual, ni eres hijo de Dios. No estoy diciendo que no se ayune. No me malinterprete. No estoy diciendo que no se ayune. Mire, ha sucedido algo. Antes se llevaba esa doctrina sin ayuno y oración, no hay nada. Entonces se tenía que ayunar porque se tenía que ayunar por lo menos 2 días a la semana. Por lo menos 1 a la semana. Se tenía que ayunar. Y se ha pasado al otro lado. Es decir, que no se ayuna nada. Es decir, 2 extremos, ¿verdad? Ahora, yo no le estoy diciendo que no ayune. Estoy diciendo cómo se debe ayunar, ¿verdad? Porque si usted no está con las correctas motivaciones, ¿está qué? Ahorrándose en comida, nada más. Eso es lo que está haciendo. Si no está con las correctas motivaciones y si no está haciendo como tiene que hacerlo, está ahorrándose dinero, nada más. Continuemos. Isaías 58, verso 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Mire, aquí vamos a estudiar unas palabras. Y la palabra que vamos en primer lugar es a desarrollarles la palabra desatar.
Y esta viene de la palabra hebrea. Acuérdense, el Antiguo Testamento, hebreo. Patak. Patak, con K y con J al final. Y quiere decir abierto de par en par. Específicamente, lo que quiere decir es aflojar, soltar, abierto, abrir, atento, comienzo, liberalmente, libertar, libre, quitar, respiradero, romper y también soltar. Y la palabra ligadura viene de la palabra hebrea también, con K primero, harsuba. Y quiere decir, mire lo que quiere decir, grillete, cadena, figurativamente dolor y congoja. Y la palabra impiedad viene también del hebreo resha. Y esta se deriva de una palabra rasha. Y en su raíz primaria es estar o hacer una declaración o declarar equivocadamente por implicación de perturbar, de actuar, de apartar, de cometer maldad, de condenar, de hacer maldad, de hacer impíamente, injusticia, maldad, violador. Es decir, un falso, un impío, un malo que hace maldad. Entonces, mire, leeríamos más bien, o lo leeríamos de esta manera, lo leeríamos así. Más bien, el ayuno que yo escogí es que sus vidas estén abiertas de par en par, sueltas, abiertas, comienza, da libertad, dale un respiro, rompe. Suelta aquello que estás teniendo con grilletes o aquellos que estás teniendo con cadenas. Y esto está causando dolor y congoja en la otra persona o en las otras personas. Eso es que recibiste equivocadamente o te perturba y no puedes actuar correctamente. Y por eso cometes maldad y condenas y haces injusticia y haces maldad. Está siendo un falso. Suelta esas cargas de opresión y deja ir libre a los quebrantados y rompéis todo yugo. Entonces, claramente, ¿de qué nos está hablando aquí? Claramente nos está hablando del perdón. Claramente. Mire, el problema es esto. Yo lo he mencionado tantas veces y sí, una vez más, 1001. El cristiano es el buzo que va más abajo que los submarinos, más abajo donde el hombre ha podido llegar, porque la palabra de Dios dice que Dios nos perdona nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Si Dios nos perdona, ¿a dónde los tira? Al fondo del mar, y dice, nunca más se acordará de ellos. Los pecados que Dios nos ha perdonado, nunca más se acordará. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el cristiano siempre se acuerda. Y se mete cuántos kilómetros donde que ni siquiera ya el hombre ha podido llegar, ni siquiera un submarino, ni siquiera nada del hombre ha podido llegar, y el cristiano puede llegar allá y coger los pecados para sacarlos y refregarlos en la cara al otro cristiano o a la otra persona. Y se olvida todo lo que Dios le dijo: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no quiere soltarlo porque lo tiene allí, en dolor y en amargura, con grilletes. Eso es lo que está diciendo. Lo está teniendo con grilletes y con cadenas y está causándole dolor. Y sin embargo dice, no lo quiero dejar. Yo me quedo con ese pecado que yo, mire, me sacrifiqué ir al fondo del mar, lo saqué y aquí lo tengo. Y con esto yo no lo dejaré en paz a tal o cual persona porque no la perdono. No la perdono. ¿Y qué decía que teníamos que estar? ¿Qué decía?
abiertos de par en par. Eso nos dice la palabra. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de ellos? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? ¿Cuál era la motivación del ayuno? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Mire, la primera cosa importante para ser hijo de Dios, perdonar. Porque si no, Dios no me perdona. No se engañe. No se engañe. Mire, hablábamos. Usted está perdiéndose en los estudios de los días jueves. Y hablábamos y decíamos en el estudio, a veces el cristiano se conforma solamente con la salvación. Y sabe, ese no es el fin ni de Dios para el cristiano, no es el fin de Dios, no es el fin que Dios quiere para el cristiano. No, ya es salvo, es todo lo que yo quiero. Mire, no. Dios quiere que usted sea transformado al carácter de Cristo. Cuando usted sea y tenga el carácter de Cristo, es que Dios hizo lo que quería hacer desde el principio. Que el carácter de Cristo se forme en nosotros. No solo con la salvación. El cristiano se ha quedado en eso, con tal que vea, yo con que sea salvo, con tal que pase aunque raspando, ya estoy bien. No. Saques eso de la cabeza, no sea mediocre. Usted tiene que ser como el Hijo de Dios, como Cristo Jesús. Ese es el estándar, ese es el nivel donde que Dios espera, ese nivel que usted sea. Dios no espera menos que eso. Deje de pensar como el hombre piensa y empiece a pensar como Dios piensa. Empiece a pensar de la manera como Dios lo ve. Mire, muchas veces, acompáñeme mejor la palabra. Iba a hablar, pero mejor la palabra de Dios que nos siga hablando. Estamos verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, en otras palabras, deja de pensar en ti mismo, deja de pensar en ti, deja de ser egocentrista y mira alrededor la necesidad que existe. Deja de estar pensando solamente en ti, porque lo único que estás pidiendo es para ti, y todo lo que pides es solo material. Porque no pides espiritual, pides solo natural. Estás pidiendo. Verso 8. Entonces, mire, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu, ¿qué dice? Tu retaguardia. Mire, solamente entonces nacerá tu luz. Tu luz, de lo contrario, si no obedeces, ¿estás en qué? En tinieblas. La pregunta sería, ¿estás dejando de comer solamente por estar en dieta? O tal vez estás haciéndolo, yo voy a ayunar tanto tiempo para que Dios haga esto. Lo único que está haciendo es queriendo manipular a Dios o comprar el favor de Dios. O simplemente decirlo, Señor, yo ya ayuné y como ya ayuné, tú tienes que darme porque me merezco. Entonces, lo que sí puedo decir, que si no amo y no perdono, si no dejo la amargura, lo único que me merezco que es el infierno. Lo repito. Lo que sí puedo yo decir es que si no amo, si no perdono, si no dejo la amargura, lo único que se merece es el infierno. Y no porque Dios quiera que se pierda, sino porque usted
no quiere obedecer. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos como Cristo. Pero, como no quiere obedecer, Dios no le manda al infierno. Solito está yéndose. ¿Por qué? Por no obedecer. Verso, el 8, la parte B. Dice, la parte B. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Solamente obedeciendo la palabra de Dios tendremos protección de Dios. Nada más. Mire, solo obedeciendo la palabra de Dios tendremos protección de Dios. Si no tiene obediencia, no diga, Dios me cuida. Le reto un poquito más. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto le ama a Dios? Hágase usted mismo un examen de conciencia allí donde usted está y dígame, ¿cuánto le ama a Dios? ¿Sabe cuánto le ama? Cuánto usted obedece. Cuanto usted obedece es cuanto usted ama a Dios. Porque de palabras, yo le amo a Dios de aquí hasta el cielito y de vuelta. Pero de hechos, no queremos hacer lo que nos dice. Son cosas que Dios nos está diciendo cómo tiene que ser el ayuno. El ayuno no es solamente dejar de comer y ya. Yo dejo de comer y Dios lo va a hacer, porque yo dejé de comer. No está correcto. Si yo quiero, yo anhelo, yo deseo que Jehová, que la gloria de Jehová sea mi retaguardia, me está cuidando mis espaldas. Me está cuidando mis espaldas. ¿Cuántos quisiéramos? Y decir, yo tengo un descanso, porque Jehová está detrás y delante de mí. ¿Qué palabras para tremendas? Verso 9 y 10. Entonces invocarás y te oirá. Mire, solamente entonces te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mire, lindo. Entonces, ¿qué? Después de hacer eso, invocarás a Jehová y te oirá. ¿Pero qué hay que quitar primero? El dedo amenazador, ¿y qué? Y el hablar vanidad. Aquí, el hablar vanidad. ¿De qué pasamos hablando con nuestros hermanos? ¿O de qué estamos hablando, mire, con nuestros amigos? ¿De la farándula? ¿De las cosas que están pasando? La vida de los demás, o sea, el chisme. Lo difícil que está la situación. Pero usted está hablando de la palabra de Dios. Lo difícil que está la situación. Mire, alguien pueden decirme lo que sea. Que soy fatalista, que estoy hablando mal, pero las cosas no van a mejorar. Yo quisiera decirle, todo esto va a ser lo maravilloso, lo más hermoso y todo. No va a mejorar. Porque el hombre cada vez está siendo peor. Mire, algo que vi y me llamó. Mire, en Argentina se aprobó el aborto, ¿verdad? ¿Sabe qué cantaba esa gente? ¿Sabe qué cantaba esa gente? Usted ha escuchado ese coro muy bonito que dice, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Estos cantaban, abortaré, abortaré, abortaré a mi Señor. Qué tremendo. Qué tremendas situaciones. Pero las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar.
el corazón del hombre cada vez se va haciendo más duro y no se arrepiente. No se convierte. Estamos pasando por situaciones y no se convierte. Pide a Dios cuando está en necesidad y se olvida cuando ya pasó. No perdona, no cambia, sigue igual. Es el problema. Y siempre está el dedo acusador. Siempre está el dedo allí. Mire, entonces, nosotros debemos hablar ¿de qué? ¿Qué está en su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. En cualquier situación, aquí tenemos que traer a Cristo. A Cristo. Una persona viene a hablar de los demás, oremos por la persona. Oremos por el hermano. Oremos por esta persona para que Dios tenga misericordia. Oremos. Viene con un chisme. Mire, oremos por la persona. ¿Cómo lo cambió usted? El chisme, ¿cómo lo cambió? En bendición. Porque la persona vino a chismear y usted le está cambiando ¿qué? Oremos. Necesitamos orar, no difamar. Las cosas están difíciles ahora, oremos. Que Dios tenga misericordia y haya nuevos nacimientos en este día. Es que la vacuna y esto, lo otro, mire. Dice la palabra de Dios. Voy a desviarme deme 2 minutos, me voy a desviar. El tiempo pasa muy rápido. Mire. ¿Cómo lo mira Dios la muerte? Eclesiastés, capítulo 7, verso 1. Mire cómo Dios mira la muerte de un cristiano. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Le dije, voy a desviarme 2 minutos. El cristiano no debe tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando muere, ¿a dónde va? Con Dios. Entonces, estará mucho mejor que aquella persona que está aquí en la tierra. Estoy hablando del que muere en Cristo. No estoy hablando del que no muere en Cristo. El que no muere en Cristo va para sufrimiento eterno. Y dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué el día del nacimiento? Porque el día del nacimiento se pone contento y ya nació y está aquí y tengo y tan lindo. Pero ¿sabe qué? Esa persona que nació, sea hombre o mujer, va a conocer el pecado y va a luchar contra el pecado. En cambio, el que murió ya no va a luchar contra el pecado. Porque ya está en Cristo. ¿Cómo lo mira Dios la muerte y cómo lo mira el hombre la muerte? Ahí está el problema, en que no miramos como Dios mira, sino miramos como mis ojos me están dando. Esto es una revelación que solamente Dios nos puede dar. Avancemos porque el tiempo va pasando. Verso 11, estamos en Isaías 58, verso 11. Dice, mire, es que esto es tan hermoso. Mire lo que dice. Jehová te pastoreará. ¿Cuándo? Siempre. Y en sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de trigo y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará. Qué lindas palabras, Jehová te pastoreará. Mire, Isaías 35, 8. Qué lindas palabras de aquel que obedece a Dios. Solo aquel que obedece a Dios, Jehová le pastoreará. A veces tomamos ligeramente Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si obedezco, si no, no. Leo. Isaías 55, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, ¿quién es ese camino? Jesucristo. ¿Quién es nuestra guardia y nuestra retaguardia? ¿Quién? Es Dios. ¿Quién nos pastoreará?
pero sí obedecemos. Porque aquel que no obedece, está puesto un muro allí. Y mire, lo que Dios nos dio son los 10 mandamientos en los cuales nosotros tenemos que obedecer. Imagínese usted, póngase usted a empujar. Todos vamos a empujar el muro de la China. Ese muro largo. Todos vamos a empujar para que ese muro se mueva. Ese muro no se va a mover. No podrá moverse, pero sí podrá poner una escalera y saltarse el muro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Aquel que quiere empujar para no obedecer el mandato por Dios, que está puesto una barrera, está puesto un muro allí. Y yo estoy empujando para poder empujar y avanzar más allá en el territorio. Simplemente no puedo. Pero sí puedo poner una escalera y saltarme el muro. Pero eso quiere decir, la palabra nos puso un ejemplo. Este es un salteador, este es un ladrón. Fuera. Nos dice la palabra de Dios. Pero aquel que encuentre el camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Porque descansa en ¿quién? En Jehová. Descansa en Dios. Mire la seguridad que tenemos en nuestro Dios. Pero, lo repito otra vez, si obedecemos. Recuerde, el hijo hereda. El hijo hereda. Y el que no es hijo, aunque vive en una propia casa, no va a heredar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aquel que no nace de nuevo y es un hijo de Dios, puede estar yendo a la iglesia todo el tiempo, puede estar allí en todos los servicios, puede estar en todo, pero si no es hijo de Dios, no hereda. Acompáñeme, Isaías 58, verso 12. Y los tuyos, mire, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire, y los tuyos. Mire, en la reunión de varones hablamos algo que me gustó mucho y hablamos sobre esto. Mire, nosotros decimos que amamos a nuestros hijos. Y está bien. Mire, todo lo que hacemos por nuestros hijos, les damos la vida. ¿Por qué? Porque al mismo momento que vamos a trabajar y nos damos allí en el trabajo, ¿cuántas horas? 8, 10 horas diarias. Esa es nuestra vida allí, transformado en papel para nosotros poder llevar a nuestro hogar y poderles dar a nuestros hijos. Estamos dando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por ellos. ¿Verdad que es así? Lo estamos dando. Pero la pregunta sería, ¿estamos dándole espiritualmente para que ellos sean, en primer lugar, nazcan de nuevo, sean hijos de Dios y sean unos verdaderos cristianos? O tal vez les estamos haciendo daño en su corazón. Mire, hay una generación que no quiere adorar a Dios. Hubo una generación en la que todos pudimos adorar a Dios. Pero al no ser bien enseñados, muchos se lastimaron y muchos hijos ya no quieren saber nada de Dios, han renegado de Dios. Tal vez el culpable es usted mismo, porque llevaba chismes de los demás a su hogar. Lo que le pasaba a usted conversaba a los demás y sus hijos escuchaban. No, pero eran pequeñitos, ellos ni... No, los niños están escuchando lo que usted está hablando. No, es que yo estaba en el teléfono con tal persona. Los niños están escuchando, están haciéndole usted daño a sus hijos. Usted, sin darse cuenta, está haciéndole daños y creando amargura en sus hijos y dolor y odio hacia los demás. Sin darse cuenta. Tal vez Dios estaba tratando su corazón. Tal vez Dios está tratando su vida, pero usted está influenciando en sus hijos sin darse cuenta o dándose cuenta. No, pero es que yo todo le confío a mi hijo. Yo todo le confío a mi hija. Cuidado, está haciéndole un daño
porque está creando amargura, y ese niño o esa niña, o si ese joven o esa joven no va a querer servir a Dios, porque está con amargura y con dolor en su corazón, y está apuntando con el dedo a todos los que usted le pasó el mensaje. Posiblemente Dios estaba tratando en su corazón. No lo sé. No estoy poniendo que todo es así. No, 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 no. Acuérdese que estoy diciendo es, tenga usted cuidado. He visto una generación de muchos jóvenes. Ustedes sabrán muchos jóvenes que no quieren servir a Dios, pero estaban dentro de la iglesia. Pero sin embargo yo le digo, te amo y te doy mi vida. Mentira. No está dando la vida. Porque no está actuando con sabiduría para hacer las cosas. Entonces, una generación así, usted no está llevando, no está siendo de testimonio. Entonces, ya no estoy haciéndome que Dios tiene un trato conmigo, sino más bien estoy haciéndome que yo soy la víctima. Dios no quiere tratar conmigo. No, no, no. Dios quiere tratar conmigo. Y yo debo tener mis propias luchas. Así como sus hijos tendrán sus propias luchas. Y en las luchas que tengan sus hijos, no se meta. Porque son luchas que Dios está preparando, ¿qué? Su corazón. El corazón de sus hijos. Amén. Dios es padre, Dios no es abuelo. Y al hijo que Dios ama, ¿qué dice? Disciplina. No, pero es que es mi chiquito. No. Que Dios no le discipline. Deje que Dios haga su voluntad en la vida de sus hijos. Amén. Eso es conocer a Dios. Porque le ha estado haciendo un daño tremendo. Dios ha querido tratar con sus hijos o con nuestros hijos y nosotros le hemos dicho, Señor, espérate que aquí estoy yo. Yo le pongo el frente. Y Dios dice, quiero tratar con tu hijo, ¿tú lo dejas? ¿Usted cree que se va a cumplir lo que dice aquí? Lo que acabamos de leer. ¿Usted cree? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado resplandor de portillos, reparador de portillos, perdón, restaurador de calzadas para habitar. Eso será solamente si usted y yo dejamos a nuestros hijos como herencia, ¿qué? La palabra de Dios. Porque ellos verán cómo actuamos, cómo vivimos, cómo somos y que nos parecemos a Cristo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Nuestros hijos nos ven como nosotros perdonamos. ¿Nuestros hijos ven como nosotros amamos? ¿Nuestros hijos ven como nosotros hablamos? ¿Nuestros hijos ven nuestro testimonio? ¿O están viendo lo que nosotros estamos haciendo? Y dicen, para ser cristiano, mejor déjeme tranquilo. Mira, acompáñame verso 13, que el tiempo se me está yendo. Si le trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mire, ya vimos que si nosotros no hacemos y no enseñamos a nuestros hijos no nos llamarán reparadores de muros de las vidas de ellos. ¿Qué queremos que nuestros hijos tengan recuerdos de nosotros? Buena casa me dejó mi padre. Buena casa me dejó mi mamá. Buenos principios me dejó mi padre. Buenos principios me dejó mi madre. No cojas nunca lo que no debes. Respeta. Obedece a Dios. Humíllate delante de Dios. Gózate en Dios. Dios es soberano. Él siempre cuidará de ti si tú obedeces. Principios. ¿Cómo le van a recordar a sus hijos? Es que así le gritaba a mi papá, a mi mamá. Es que mi mamá así actuaba con mi papá. ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? Mire. Entonces, ¿quién es nuestro reposo? Es Cristo. Es decir, no hagas tu voluntad. En Cristo gózate. Llámalo tu delicia. Santo, glorioso de Jehová. No andando en tus propios caminos y buscando tu voluntad.
ni hablando tus propias palabras. ¿Cuánto tenemos de Dios en nosotros? La pregunta, ¿cuánto tenemos de Dios en nosotros? ¿Cuánto sabemos de Dios? ¿Y cuánto hablamos de Dios? Son 3 preguntas. ¿Cuánto tenemos de Dios en nosotros? ¿Cuánto sabemos de Dios? ¿Y cuánto hablamos de Dios? ¿Cuánto hablamos? Verso 14. Entonces, mire, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y la palabra deleitarse viene de la palabra hebrea, con K primero, jafetz, y quiere decir, en su raíz primaria, quiere decir inclinarse. Agradecer, pero con ese deseo de amar, aprobar, desear, deseo, pero también quiere decir padecimiento. Mover, querer y también voluntad. Entonces, diríamos, o lo leeríamos así: si te inclinaras hacia mí, agradeciéndome en amor, aprobando que lo que yo hago está bien, es correcto, deseando más de mí, pero también aceptando si tengo que padecer, porque quiero hacer tu voluntad. Entonces Jehová hará subir, o te hará subir sobre las alturas de la tierra, y nos dará su herencia. ¿Cuál es la motivación? ¿La herencia o deleitarse? Deleítate en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Deleítate. Entonces, la primera cosa que Dios nos pide es obediencia, oración y el ayuno. Y todo esto está sujeto a la voluntad de Dios. Todo esto está sujeto a la voluntad de Dios. Usted, si ayuna y no obedece, no le sirve de nada. Si ayuna y no está orando, teniendo una relación con Dios, no le sirve de nada. Amén. Y no estoy diciendo que no ayune, al contrario, le estoy diciendo que ayune, pero ayune con entendimiento. El ayuno, principalmente, ¿para quién es? Para mí. ¿Por qué? Porque yo necesito la relación estrecha con Dios. Yo no voy a ayunar para que Dios mueva las cosas y decir, Señor, yo voy a ayunar para que tú cambies a tal persona. Señor, yo necesito primeramente obedecer, orar, ayunar, y tú escucharás mi oración cuando yo ore por tal o por cual cosa. Siempre sujeto a tu voluntad y a tu misericordia. Amén. Eso es el ayuno que Jesús nos enseñó, que el Padre ya nos dijo antes y que todos se olvidaron y nosotros también nos olvidamos. Acuérdese, obediencia, oración, ahí sí será acepto el ayuno. De lo contrario, está ahorrándose dinero en comida. Amén. Amantísimo Dios y Padre celestial, gracias te damos, Señor Dios, en esta tarde. Tu palabra nos dice, Señor, que cuando ayunemos, hagámoslo, Señor, pero con entendimiento. Y tú, Señor oh Dios, lo harás en lo público. Se va a ver. No hay necesidad de querer demostrar a los demás que soy más espiritual, o que tengo más conocimiento, o que soy más sabio, o que no hay necesidad. Porque tú nos pides esa obediencia. Gracias, Padre, te lo damos en el dulce nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Te pido perdón, mi Dios, porque tu iglesia se ha olvidado de ayudar. Se ha olvidado cómo se ayuna. Es más, muchos ni aprendimos. Pero mi Dios, esto nos lleva
al amor grande tuyo que nos tienes para poder dar, mi Dios. Ahora que entendimos lo que nos dice en tu santa y bendita palabra, mi Rey, tenemos que hacerlo con conocimiento y con entendimiento. Solamente haciéndolo con conocimiento y entendimiento será agradable para ti, mi Rey. Tú escucharás y lo harás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y acuérdese, si ayunar, hágalo, porque todo lo hacemos por Él y para Él, que es el único que se merece la honra, la gloria, honor y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado